Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por esta invitación a este evento tan lucido y excelente. Me encomendaron la misión de hablar de hepatocarcinoma. ¿Cómo se da aquí? ¿Cuál es? De hablar del manejo del hepatocarcinoma en fases o en estadios intermedios y avanzados. Siempre es bueno recordar la magnitud del problema y fíjense que los que somos gastroenterólogos, además de hepatólogos, tenemos que ver con una de las mayores causas de mortalidad por cáncer, no solamente el hígado, que comparte el segundo lugar junto con cáncer gástrico y de colon y recto como causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Igualmente, en cuanto a la magnitud y la pérdida de años de vida útil, el hepatocarcinoma está en segundo lugar detrás de los tumores del tubo o del tracto respiratorio. E igualmente observar de manera tal vez un poco frustrante cómo la supervivencia por cáncer a nivel internacional o mundial, a pesar de que ha mejorado mucho la supervivencia a los 5 años para diferentes tipos de tumores, todavía el cáncer hepático se encuentra en un nivel muy bajo, con mucho por hacer en cuanto a mejorar la supervivencia. Entonces, como ya se mencionó en la charla anterior, el desarrollo de sistemas de estadiaje no solamente permiten hacer el pronóstico, sino que también permiten asignar al paciente a modalidades de tratamiento que impactan en su sobrevida en comparación pues a la dada por la historia natural. Existen diferentes sistemas de estadiaje, todos ustedes lo conocen, y el que ampliamente utilizamos es el sistema del BCLC, y hoy pues nos enfocaremos en el manejo del tratamiento pues en estadios intermedios y en estadios avanzados. En nuestro país, pues a modo general, la mayor parte de nuestros pacientes son diagnosticados precisamente en estas etapas, Barcelona B y C, y la gran mayoría de los pacientes han ido a terapias un poco más avanzadas, por supuesto, como el TACE o el sorafenib, siendo menos pues como era de esperar, que se trataran con métodos como cirugía, trasplante o ablación con radiofrecuencia. En cuanto al tratamiento, también pues conocemos pues que hay diferentes modalidades de tratamiento, ya se han mencionado, y bueno, nosotros nos enfocaremos fundamentalmente en las terapias intraarteriales y las terapias sistémicas. En el hepatocarcinoma tiene un concepto de tratamiento secuencial en el cual a medida que va avanzando la magnitud de la enfermedad y siempre y cuando la función hepática se mantenga razonablemente bien, pues utilizamos tratamientos tal vez de menos invasivos, de más invasivos como la cirugía o el trasplante, hasta terapias tal vez menos invasivas como la terapia sistémica por una etapa y pasando por una etapa intermedia que pudiera ser la quimioembolización en pacientes con estadios intermedios. Siempre también es muy importante recordar los criterios que utilizamos para valoración de la respuesta, criterios clínicos que tienen que ver con el OS, el tiempo a progresión, la supervivencia libre de progresión y por supuesto factores relacionados al tumor en sí mismo. La de las clasificaciones, pues la más aceptada es el MRECIST, que pues toma en cuenta varios factores, no es el objetivo de la charla detallarlo, y en algunos otros países pues también el subgrupo del LIRADS, pues que más que todo es una clasificación diagnóstica, pero que también tienen su protocolo para establecer respuesta tumoral. Entonces, entrando propiamente en materia, el BCLB o estadio intermedio se define pues como aquel que se ve en pacientes con cirrosis hepática, por supuesto, que son lesiones multinodulares que se consideran pues irresecables en base a los criterios que hemos escuchado en la charla anterior, cursando en un paciente con función hepática preservada y con un estatus, digamos, oncológico de desempeño bueno. Y en estos pacientes la quimioembolización ha demostrado prolongar la supervivencia hasta más de 2.5 años en comparación a la supervivencia natural, pues que llega a un 50% a los 2 años. Como también se mencionó y hablaremos después, este es un estadio muy, yo diría, lábil, en el cual hace falta definir subgrupos o subsets de pacientes, ya que no todos los que vemos son estrictamente manejables con esta pauta. Existen diferentes modalidades de terapia intraarterial, pasando por el TACE convencional, que incluye el uso de una droga de quimioterapia con un agente embolizante y lipiodol, con el TACE-DEB, en el cual se omite la necesidad del lipiodol utilizando unas partículas pues, en las cuales se disuelve la droga de quimioterapia, y una serie de variantes
pasando por la embolización blanda o el bland embolization, que a pesar de que no es un método que el IASL recomienda formalmente, por lo menos en Venezuela nos hemos visto forzados a utilizarlo cada vez más ante ciertas carencias pues, por las que todos ustedes saben estamos pasando. Igualmente la radioembolización es un método en el cual se utiliza un isótopo radioactivo unido pues, a partículas de vidrio, el caso del TeraSphere, o a resinas como el CIRSphere. En la radioembolización pues no se utiliza droga de quimioterapia y tampoco se utiliza el lipiodol. El TACE tiene indicaciones formalmente aceptadas, básicamente es la terapia de elección en pacientes BSLC-B, o sea en estadio intermedio, típicamente lesiones mayores de 5 centímetros o multinodulares que no son candidatos en base a lo que ya hemos visto ni a cirugía ni a radiofrecuencia. También la embolización transarterial se ha utilizado como método de bridging, es decir, llevar al paciente que está en lista de trasplante a que no progrese durante su espera, o a procedimientos de downstaging donde se busca pues, que un paciente de un estadio más avanzado o que se sale de los criterios de Milán o del USF pueda entrar en estos criterios y así ser trasplantado. Esto que se pone aquí es verdad. Muy buena parte de los pacientes que no están en estadio B en la vida real se tratan con TACE. Muchos pacientes con estadio A o estadio C son sometidos a quimioembolización transarterial y sería interesante pues, hacer un survey latinoamericano para tener una idea también pues, más clara. Conocemos los criterios de exclusión, fundamentalmente tienen que ver con lo avanzado de la enfermedad hepática, el compromiso de la vena porta y por supuesto complicaciones de hipertensión portal como ascitis refractaria e incluso síndrome hepatorenal o diferentes tipos de insuficiencia renal. El IASL recomienda solamente utilizar el TACE convencional o el TACE-DEB, pero nuevamente, pues como hemos mencionado, la embolización blanda puede ser una opción razonable cuando no se dispongan de estas dos. Uno de los temas controversiales es que si se debe programar sesiones de TACE y llevarlas a cabo o si cada sesión debe ser precedida de una tomografía y decidir si es necesario continuar. La tendencia va por esta segunda opción. Cuando uno haga muchas sesiones de quimioembolización hay que estar pendiente de la cardiotoxicidad por doxorubicina y pedir un ecocardiograma, estar muy pendiente de esos. Por supuesto, el TACE no ha sido utilizado solo como terapia única en pacientes con estadio intermedio. Hay estudios que lo combinan también con ablación con radiofrecuencia, donde se ha descrito mejores resultados, más que todo en lesiones mayores de 3 centímetros, aunque por supuesto la logística que envuelve combinar los dos procedimientos siempre es un poco más compleja. Igualmente se mencionó el estudio STORM, donde se combina TACE con sorafenib. La opción es segura, pero honestamente no hay evidencias concluyentes que permitan recomendar sorafenib como neoadyuvancia en pacientes que han utilizado embolización. La radioembolización transarterial es un método, pues como dijimos, comprende la inyección de partículas con un isótopo radioactivo, el yttrium 90, y su pequeño tamaño permite que lleguen a pequeños lechos capilares. Se ha estudiado en diferentes situaciones clínicas, no solamente la que nos compete hoy, sino también se ha utilizado en pacientes A para hacerle el bridging hacia el trasplante, o también se ha comparado con sorafenib en fases más avanzadas y ya hablaremos de eso después. Tal vez una de las grandes bondades del procedimiento es que lo podemos utilizar en pacientes con compromiso tumoral de la vena porta y por supuesto pues se asocia como todo procedimiento a efectos adversos. Tal vez la mayor preocupación es la embolización inadvertida a otros órganos con necrosis de los mismos, pero pues los protocolos actuales incluyen hacer una primera inyección con un isótopo no tóxico para ver cómo es su distribución y programar en una segunda sesión la inyección del yttrium. También se ha comparado el TACE con la radioembolización. La verdad que los estudios son retrospectivos, son con pocos pacientes. En cuanto a supervivencia global no ha demostrado ser superior, pero sí ha demostrado mejor control tumoral con menos efectos adversos y mejor calidad de vida. Por supuesto, la radioembolización tiene sus desventajas que radican en su complejidad, en los costos inherentes al mismo, la logística que le envuelve esto y por supuesto la disponibilidad limitada a centros de referencia donde te cuenten con departamentos de radioterapia. ¿Cuáles son los temas o las controversias a resolver entonces en este estadio?
Básicamente yo pienso, y todos, muchos piensan pues que es la sobre o la infravaloración de los pacientes que están en este estadio. Por ejemplo, pacientes Child A que ya han tenido ascitis o han tenido encefalopatía, que puedan ser catalogados como A o B, probablemente les vaya mejor con trasplante, pero lamentablemente el concepto de migración de estadio siempre habla de subir los pacientes a opciones más arriba en el estadio, pero no de bajarlos. Entonces habría que estudiar bien si, por ejemplo, el downstaging aquí en estos pacientes pudiera aplicar. Igualmente, pacientes con grandes cargas tumorales probablemente les vaya mejor con sorafenib y tal vez allí sí aplicaría la migración de estadio. O al contrario, hay pacientes con lesiones grandes, con una excelente reserva hepática, con hipertensión portal no significativa clínicamente y que pudieran ir bien con cirugía en vez de con quimioembolización. Y esta lámina ya la mostró el doctor, pues simplemente para destacar que un paciente bien valorado, conociendo bien su magnitud de hipertensión portal y la extensión de la resección que se puede hacer, perfectamente pudiera considerarse para cirugía a pesar de estar ubicado en un estadio intermedio. Pasemos entonces al hepatocarcinoma avanzado, es aquel que se define con invasión de vena porta y diseminación a distancia, con una supervivencia media de 6 a 8 meses, de 25% perdón, a un año, y hoy en día pues estos pacientes son manejados con terapia sistémica de primera o de segunda y tercera línea inclusive. ¿Cuáles son los medicamentos? Bueno, recordar primero las vías de señalización o los signaling pathways en tumores sólidos y por supuesto el hepatocarcinoma no escapa a estas vías de señalización sobre las cuales actúan los diferentes fármacos, fundamentalmente inhibidores de quinasa o de multiquinasa y más reciente drogas que se consideran parte de inmunoterapia que actúan sobre otras vías. Estas son las drogas en fase 3, buena parte de ellas ya aprobadas por el FDA. La única que le falta aprobación son el cabozantinib y el ramucirumab, pero todas las demás cuentan con la aprobación de la FDA para terapia de primera o de segunda línea. El sorafenib, bueno, yo creo que es redundar, pues ya conocemos de sobra esta droga, todos los que estamos aquí seguramente hemos tratado muchos pacientes. Estos son sus mecanismos de acción tanto a nivel del hepatocito como de la célula endotelial y los resultados del SHARP y del estudio Asia-Pacífico que demuestran beneficios en sobrevida, aunque para serles sincero tampoco son unos beneficios enormes, pero definitivamente cambian un poco la historia natural de estos pacientes. También el perfil de efectos colaterales, todos los conocemos, el síndrome mano-pie, la hipertensión arterial como efectos importantes. También el sorafenib se ha comparado también con radioembolización, ya que es un método que se puede usar en pacientes en fases avanzadas de la enfermedad. Hay dos estudios, el estudio SARA y el sirvenib, donde básicamente los resultados no han demostrado un beneficio claro en supervivencia o en OS para la radioembolización, es decir, no permiten todavía recomendarlo por encima del sorafenib. Tal vez vengan estudios secuenciales o como modalidad de neoadyuvancia, pero aún todavía no estamos autorizados para utilizar. Uno de los grandes avances es el lenvatinib, que fue estudiado o valorado en el estudio REFLECT en comparación con sorafenib, y fundamentalmente pues esta droga demostró beneficios en la supervivencia en el OS y en el PFS para el lenvatinib. Fundamentalmente este fue un estudio de no inferioridad y a pesar de eso, yo viendo los resultados, yo creo que va a haber una tendencia inclusive a usar lenvatinib como droga de primera línea sobre sorafenib, dado sus buenos resultados incluso superiores al del sorafenib. Aquí lo vemos, por ejemplo, también en cuanto a la respuesta tumoral, como la respuesta tumoral, ya sea valorada por el investigador o por un investigador independiente, fue superior para el lenvatinib en comparación a sorafenib, que es la terapia estándar. Siempre destacar que esta droga tiene como efecto importante el síndrome mano-pie o la eritrodisestesia palmoplantar, que también todos nosotros pues estamos acostumbrados a manejar eficientemente. El regorafenib es otra droga utilizada pues en el manejo de esta infección, de neoplasia. En el estudio RESOR se la valoró como droga de segunda línea y básicamente fíjense cómo también en pacientes que ya habían recibido sorafenib, como el regorafenib prolongó la supervivencia global en comparación a dejar al paciente en placebo. Igualmente aquí vemos un poco el perfil de efectos adversos.
y pues esto ha permitido que el regorafenib sea considerado como droga de segunda línea en pacientes que han fallado a sorafenib. El cabozantinib fue evaluado no solo como segunda, sino inclusive hasta como tercera línea, es decir, en pacientes que han recibido hasta 2 tratamientos previos. El estudio se llama el estudio Celestial, donde se comparó con placebo, e igualmente pues hubo evidencias en mejoría en la supervivencia, en el OS y en el PFS en comparación al placebo. El cabozantinib también tiene un perfil de efectos adversos, donde además del síndrome mano-pie destaca la hipertensión arterial, inclusive pareciera ser un poco superior a la que vemos a veces en pacientes con sorafenib. El ramucirumab es otra también de las drogas de inhibidores de tiroquinasa que se ha probado en hepatocarcinoma avanzado. Básicamente en el estudio inicial se vio que la droga podía funcionar mejor en pacientes con niveles elevados de alfa-fetoproteína, y por eso esto lleva a un segundo estudio que es el REACH-2, donde solamente se probó en pacientes con alfa-fetoproteína elevado en comparación al placebo. También en este estudio, el REACH-2, se demostraron beneficios en cuanto a supervivencia global o LOS, y pues también ha llevado pues a que esta droga sea incorporada pues al arsenal de drogas pues en el manejo del hepatocarcinoma. De tal manera que hoy en día, ya a modo de finalizar, pudiéramos decir que el sorafenib sigue siendo el estándar para el manejo del hepatocarcinoma avanzado. El lenvatinib ha demostrado en el estudio que ya les mencioné no ser inferior al sorafenib, y cuidado si hasta probablemente un poco mejor, y ya está aprobada por la FDA como terapia de primera línea. Hay drogas de segunda línea utilizadas en pacientes que han recibido 1 o 2 terapias previas. El regorafenib ya aprobado. El cabozantinib aún no aprobado, pero probablemente llegue pronto la aprobación. Y el ramucirumab básicamente en el subset de pacientes con alfa-fetoproteína por encima de 400. También hay un gran interés en estudios que tienen que ver con la inmunoncología y básicamente el nivolumab y el pembrolizumab son drogas que actúan sobre ciertos receptores de muerte programada, y hay estudios andando para probar su eficacia en hepatocarcinoma, aunque si ustedes ven las guías de la FDA, ya el nivolumab está aprobado también como droga de segunda línea en hepatocarcinoma. Y bueno, con esto y antes de que se culmine el tiempo, me despido.